Mi nombre es Abril Cislali Páez Nájera, soy de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, de la materia de conmutación y enrutamiento de redes, del grupo 7 y SS21. Esta es la justificación del examen del capítulo 7. Y para ello vamos a ocupar lo que es la plataforma Cisco. Como primer pregunta, sale, ¿cuáles son las tres partes de una dirección IPv6 únicas global? Elija 3. Se eligió lo que es el prefijo de enrutamiento global, que se utiliza para identificar la porción de red de la dirección proporcionada por un ISP. La de una ID del subred, que se utiliza para identificar redes dentro de un sitio local de la empresa. Y la de una ID de interfaz, que se utiliza para identificar el host local en la red. Y esta pregunta está situada en el capítulo 7.2.4.1, en donde nos dice que una dirección donde nos dice que una dirección de unificación global consta de tres partes: la que es prefijo del routing global, la del ID subred y ID interfaz. En donde dice que el prefijo de routing global, el prefijo de routing global es la porción de prefijo de red de la dirección que asigna el proveedor, por ejemplo, un ISP, a un cliente o un sitio. En lo de ID subred, las organizaciones utilizan un ID del subred para identificar las subredes dentro de su ubicación. Y la de ID interfaz, la ID interfaz IPv6 equivale a la porción de host de una dirección IPv4. Y ya, para la pregunta número 2, nos dice, ¿cuáles son las dos partes que son componentes de una dirección IPv4? La respuesta, se eligió lo que es la porción de red y la porción de host. Y esta pregunta está situada en el capítulo 7.1.2.1, donde nos dice que una dirección IPv4 es una dirección jerárquica compuesta por una porción de red y una porción de host. En la pregunta número 3, un mensaje se envía a todos los hosts en una red remota. ¿Qué tipo de mensaje es? Se eligió lo que es el broadcast limitado. Y esta pregunta está situada en el capítulo 7.3.2.3, en donde nos dice que el host local también puede hacer un PIC del host IPv4 operativo en una red remota, como se muestra en la ilustración, en donde nos dice que el F1 da la solicitud de eco y la respuesta del eco. En la pregunta número 4 nos dice, ¿cuál de estas direcciones es la abreviatura más corta para la dirección IP mediante esta línea? Y se seleccionó lo que es la 3FFE 104400AB57. Y esa pregunta está situada en el capítulo 7.2.2.3, donde nos dice que la segunda regla que permite reducir la notación de diferentes IPv6 es que los dos puntos dobles puedan reemplazar cualquier cadena única y continua de uno o más segmentos de 16 bits exentos, compuestos por solo ceros. Y mediante esto, mediante la información de este subcapítulo, se fue lo que se llevó a cabo, la respuesta, mediante las instrucciones que se les da aquí por las reglas al omitir los segmentos de cero.
En la pregunta número 5, ¿qué representa la dirección IP 172.17.4.250-24? Se eligió lo que es la dirección de host. Y esa pregunta está situada en el capítulo 7.1.2.6. En donde nos dice que en cada dirección de red contiene o identifica direcciones de host y una dirección de difusión, como se describe en la figura. En la figura 2 se enumera y se describe las direcciones específicas dentro de la red 192.168.10.0.24, y en cual nos dice que las direcciones del host, la porción del host contiene ceros y unos. La porción del host que contiene todos los ceros excepto el último número, que es el 1, y la porción del host se compone de todos los números 1 excepto el último, que es un 0. Y la porción del host se compone de unos ceros. Para la pregunta número 6, ¿cuál es el equivalente binario del número decimal 232? Se eligió lo que es 111011000. Y esta pregunta está situada en el capítulo 7.1.1.2, que mediante este video se sacó lo que viene siendo el número decimal 233 a binario, siguiendo los pasos de este video que se vio. La pregunta número 7. ¿Cuáles son los dos elementos que se pueden determinar mediante el comando ping? Elija dos opciones. Se eligió lo que es el tiempo promedio que tarda un paquete en llegar al destino y que tarda la respuesta en regresar al origen, y si hay probabilidad de conexión al dispositivo de destino por medio de la red. Y esta pregunta está situada en el capítulo 7.3.2.1, que nos dice que para probar la conectividad con otro host de red se envía una solicitud de eco a la dirección host mediante el comando ping, y donde nos dice que, que el comando ping proporciona comentarios acerca del tiempo transcurrido entre el envío de la solicitud y la recepción de la respuesta. Esto puede ser una medida de rendimiento de la red. Y el comando ping tiene un valor de tiempo de espera para dicha respuesta. Si no se recibe una respuesta dentro del tiempo de espera, el comando ping proporciona un mensaje que indica que no se recibió la dicha respuesta. Para la pregunta 8, ¿cuál de los siguientes son dos tipos de direccionamientos IPv6 únicas? Se seleccionó lo que es loopback y link local. Y esta pregunta está situada en el capítulo 7.2.3.3, en donde aquí en la imagen nos proporciona un mapa sinóptico, en donde nos dice que las direcciones IPv6 de un difusión son un difusión global, link local, bucle invertido, dirección especificada, local única e IPv4 integrada, y por lo cual solamente está el loopback y link local. La pregunta número 9. Se tuvieron que asignar los respectivos conceptos a su dicho número de host, que sería dirección privada, es una dirección link local 169.254.15, una dirección TextNet en 192.0.2.123, una dirección experimental 240.2.6.25, una dirección privada 162.19.20.5 y una dirección de loopback 127.0001. Y esa pregunta la podemos encontrar en la parte, la de 7. En el capítulo 100.1.4.3, en donde nos dice que las direcciones de bucle invertido son a partir del 127.0.0.0-8 o 127.0.01 a
127.255.255.254. Las direcciones de enlace local es 169.254.0.0-16 o 169.254.0.1 a 169.254.255.254. Lo que son las direcciones testnet, que es 192.0.2.0-24 o 192.0.2 a 192.0.2.255. Y también lo que es las direcciones experimentales. Existen direcciones experimentales en el bloque que es de 240.0.0.0 a 255, 255, 255, 254. Y también lo que es la dirección privada se encuentra en el capítulo 7.4.1.3, en donde nos muestra que las direcciones IPv4 privadas son 10.0.0-8 y 172.16.0.0-12 y la 192.168.0.0.16. Para la pregunta número 10, ¿cuáles son las tres características de transmisión multicast? Elija tres opciones. Se eligió lo que es el intervalo entre direcciones 224.0.0.0 a 224.0.0.225. Está reservado para establecer una conexión a grupos multicast en una red local. Y un mismo paquete se puede enviar a un grupo de hosts. Y por último, los routers se utilizan para la transmisión de multicast para intercambiar información de routing. Y esta pregunta está situada en el capítulo 7.1.3.6. En donde nos dice que la transmisión de multidifusión reduce el tráfico al permitir que los hosts envíen un único paquete a un grupo seleccionado de hosts que estén suscritos a un grupo multidifusión. Y lo que es las direcciones IPv4 de multidifusión de 224.0.0.0 a 224.0.255 están reservadas para la multidifusión en una sola red. Estas direcciones se utilizan con grupos de multidifusión en una red local. Un router conectado a la red local reconoce estos paquetes y están dirigidos a un grupo de multidifusión a una red local y nos sigue reenviando. Y lo que es el uso tópico de la dirección de multidifusión de una red local reservada por dos routing protocolos se usan para la transmisión multidifusión para intercambiar información de routing. Para la pregunta número 11, ¿cuál es el equivalente decimal al número binario 100100101? Se seleccionó lo que es la 149, ya que esta pregunta está situada en el capítulo 7.1.1.4, en donde en esta imagen, en este capítulo nos da a entender cómo sacar el número decimal a número binario, el número binario y número decimal, conforme a la imagen. Aquí están agregadas las posiciones y aquí abajo se le agrega el número binario. Y mediante los unos se activan los números de arriba y se cuentan y se suman y al final te va a salir un cierto número y este va a ser el 149. Para la pregunta número 12, ¿qué indica la realización de un pin correcto a la dirección IPv6? 1. Se seleccionó lo que es el protocolo IP está instalado correctamente en el host. Y esta pregunta está situada en la 7.3.2.1. En la parte de la imagen donde nos dice que hacer ping al host local permite confirmar que el protocolo TCP/IP se encuentra instalado en el host y que funcione, o sea que esté instalado correctamente.
En la pregunta número 13, un usuario está ejecutando el comando tracer a un dispositivo remoto. ¿En qué momento dejará de reenviar el paquete un router que se encuentra en la ruta hacia el mismo dispositivo destino? Se selecciona lo que es cuando el valor RTT llega a 0. Y esta pregunta está situada en el capítulo 7.3.2.4, en donde en este capítulo nos habla del comando tracer, en donde nos dice que el tracer run incrementa progresivamente el campo TTL 2, 3, 4 para cada secuencia de mensajes. De esta manera se proporciona el rastreo de direcciones a cada salto, a medida que los paquetes se agotan el límite de tiempo a lo largo del camino. El campo TTL consigue aumento hasta que alcance el destino o se incremente a un máximo preferido. Y también esta pregunta la logramos encontrar en el 7.3.1.1, en donde nos dice que los routers utilizan los mensajes del tiempo superado en la ICMP4 para indicar que un paquete no puede reenviarse debido a que el campo del tiempo de duración TTL del paquete se disminuyó a 0. En la pregunta 14, ¿qué protocolo admite la configuración automática de dirección sin estado CLAAC para permitir la asignación dinámica de direcciones IPv6 a un host? Se seleccionó lo que es ICMBC B6, que esta pregunta está situada en el capítulo 7.2.4.3, donde nos dice que mediante la SLAAC, los dispositivos dependen de los mensajes del anuncio del router RA de ISMP B6 del router local para obtener la información necesaria. Para la pregunta número 15, ¿qué tipo de dirección se asigna automáticamente a una interfaz cuando se habilita la IPv6 en dicha interfaz? Se seleccionó lo que es la link local, que esa pregunta está situada en el capítulo 7.2.3.4, en donde nos dice que una dirección IPv6 link local permite que un dispositivo se comunique con otros dispositivos con IPv6 habilitado en el mismo enlace y solo en ese enlace de subred. Si en una interfaz no se configura una dirección link local de forma manual, el dispositivo creará automáticamente su propia decisión sin comunicarse con un servidor DHCP. Para la pregunta 16, ¿cuál es el equivalente decimal a un número hexadecimal 0x3f? Se selecciona lo que es la 63. Y esta pregunta está situada en el capítulo 7.2.2.1, en donde nos dice que las direcciones IPv6 tienen una longitud de 128 bits y se escriben como una cadena de valores hexadecimales. Al hacer referencia a 8 bits de dirección IPv4, utilizamos el término octeto, y en la IPv6, un hexteto es el término no oficial que se utiliza para referirse a un segmento de 16 bits o 4 valores hexadecimales. Cada X es un único exceso, 16 bits o 4 dígitos hexadecimales. Conforme a lo que nos dice el capítulo, se hizo los procedimientos correspondientes para llegar al número 63 de dicho número hexadecimal. Para la pregunta número 17, ¿cuál de las siguientes direcciones IP son privadas? Se seleccionó lo que es 192.168.5.5 y la 10.1.1 y por último la 172.16.4.4.
Y esta pregunta está situada en el capítulo 7.1.4.1, en donde nos dice que los bloques de direcciones privados son los siguientes, que son las 10.00-8 o la 10.000 a la 10.255.255.255. También está lo que es la 176.16.0.0 diagonal 12 o 172.16.0.0 a 172.31.255.255. Y también está lo que es la 192.168.0 diagonal 16 o 192.18.0.0 a 192.168.255.255. Para el capítulo número 18, ¿qué contenido de campo utiliza la ICMPv6 para determinar que un paquete caducó? Se seleccionó lo que el campo límite, un campo límite de saltos. Y esta pregunta está situada en el capítulo 7.3.1.1, en donde nos dice que la ICMPv6 también envía un mensaje de tiempo superado si el router no puede enviar un paquete IPv6 debido a que el paquete caducó. IPv6 no tiene un campo TTL, por lo que se utiliza un campo de límite de saltos para determinar si el paquete caducó. Para la pregunta 19, ¿cuáles son las dos técnicas de transición de IPv4 a IPv6 que administran la interconexión de los dominios IPv6? Elija dos opciones. Se eligió lo que es el dual stack y la tunelización. Y esta pregunta está situada en el capítulo 7.2.1.2, en donde nos dice que las técnicas de migración se pueden dividirse en tres categorías para dicha transición de IPv4 a IPv6, que son la dual stack y la tunelización. También existe la última, que es la traducción. Para la pregunta 20, ¿cuál de las siguientes máscaras de subred se representa con la dotación de la barra diagonal 20? Se selecciona lo que es 255, 240.0. Y esta pregunta está situada en el capítulo 7.1.2.5, donde nos dice que afortunadamente existe un método alternativo más simple que identificar una máscara de subred que se denomina longitud de prefijo. Y específicamente la longitud de prefijo es el número de bits fijados en una máscara de subred. Se escribe mediante la notación de barra diagonal, es decir, una diagonal seguida por el número de bits fijados en 1. Por lo tanto, cuenta el número de bits en la máscara de subred y anteponga una barra diagonal. Para la pregunta 21, un administrador desea configurar los hosts para que se asignen direcciones IPv6 a sí mismos automáticamente mediante el uso de mensajes de anuncio del router, pero también para que obtengan las direcciones del servidor DNS de un servidor DHCPv6. ¿Qué método de asignación de direcciones se debe configurar? Se seleccionó lo que es DHCPv6 sin estado. Y esta pregunta está situada en el capítulo 7.2.4.4, en donde nos dice que un servidor DHCP-V6 sin información de estado que obtendrá otra información como la dirección del servidor DNS y el nombre del dominio. Un servidor DHCP sin información de estado distribuye las direcciones del servidor DNS y los nombres de dominio y no asigna direcciones de unifusión globales. Para la pregunta 22, ¿cuál es el propósito de los mensajes ICMP? Y seleccionó proporcionar comentarios acerca de las transmisiones de paquetes IP. Y esta pregunta está situada en el capítulo 7.3.1.1, en donde nos dice que si bien IP solo es un protocolo de máximo esfuerzo, el paquete TCP permite que los mensajes se reenvíen en caso que se produzcan determinados errores.
Estos mensajes se envían mediante los servicios de ICMP. El objetivo de estos mensajes es proporcionar respuestas acerca de los temas relacionados con el procedimiento de paquetes de IP, en determinadas condiciones. No es hacer que el IP sea confiable. Los mensajes de ICMP no son obligatorios y a menudo no se permiten dentro de una red por razones de seguridad. Para la pregunta número 23, ¿cuál es el propósito de la máscara de subred en conjunto con la dirección IP? Se seleccionó determinar la subred en la que pertenece el host. Y esta pregunta está situada en el capítulo 7.1.2.2, en donde nos dice que la máscara de subred se usa para identificar la porción de red host en una dirección IPv4. Donde en esta imagen vemos la porción del host y la máscara de dicha subred. En la pregunta número 24, ¿cuántos bits hay en una dirección IPv4? Esta pregunta está situada en el capítulo 7.1.1.1, en donde nos dice que cada dirección consta de una cadena de 32 bits en cada dirección IPv4. Y bueno, esto sería todo.